Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tu Voz También Cuenta. Tengo dos temas a los que me quiero referir en esta ocasión y se trata de el bautizo del hijo de Camila Ortega, la hija de los dictadores, que tiene un mensaje y una doble moral. Y es una bofetada para los creyentes católicos nicaragüenses el ver la forma en la que manipulan la religión y la Iglesia Católica, que han manoseado y perseguido los padres, los dos dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. También voy a referirme al asesinato del Nica en Costa Rica, en Escazú, San José, que fue asesinado de más de 10 disparos por riñas familiares personales con unos vecinos. Voy a referirme a este tema porque ha habido una manipulación de los hechos por parte de los medios nicaragüenses y creo que esto es un llamado de atención para los nicaragüenses y llamado a la reflexión de por qué deberíamos de cambiar nuestros hábitos y nuestras formas de resolver los problemas. De esta manera empezamos entonces. Recientemente fueron publicadas unas fotos del hijo, el nuevo parásito de la familia Ortega Murillo, los dictadores de Nicaragua. Digo parásito en el sentido de que esa manada de cipotes que nace todo el tiempo en esa familia, nosotros los estamos manteniendo, nosotros los nicaragüenses. No solo nos roban toda la plata de los impuestos para invertirla en su mafia, que eso es lo que es ni siquiera es un partido político, es una mafia que está coludida con el crimen organizado internacional y que además se siguen reproduciendo y de una manera cínica, descarada, presentan como el gran acontecimiento el bautizo de esta criatura, cuando Nicaragua viene sufriendo años, la Iglesia Católica, la persecución por parte de este par de viejos decrépitos dictadores. Sin embargo, orgullosamente sacan una serie de fotografías para que nosotros veamos cómo ellos juegan con nuestra fe, cómo juegan con nuestra iglesia, cómo juegan con nuestras creencias, porque no vas a pensar que la hija cómplice de unos dictadores que cometieron semejantes masacres y siguen cometiendo semejantes crímenes dentro de Nicaragua sea así de religiosa, sea así de abnegada, a tal punto de utilizar uno de los sacramentos que tenemos los católicos para una exhibición personal de ella y de la misma familia, mandando la imagen de que son personas religiosas y creyentes que respetan la fe, que respetan la religión, cuando hemos visto cómo han descabezado a la Iglesia Católica, mandando al exilio a los sacerdotes, encarcelando sacerdotes, expulsando misioneros, y que hasta la vez los únicos que pueden oficiar realmente dentro de los templos católicos son los sacerdotes que de alguna manera se han alineado a la línea de pensamientos o a la cadena de mando directamente de la dictadura. Ya no es directamente con la CEN, con la Conferencia Episcopal, sino que son los personajes que de alguna manera bajaron la cabeza y se sometieron a la voluntad y capricho de los dictadores, porque todas las personas que tenían una voz crítica, como Monseñor Rolando Álvarez, como Monseñor Báez, como Monseñor Mata, todos fueron silenciados, y a ellos les dieron la orden exclusiva que dejaran de pronunciarse en temas políticos, porque ellos no tienen nada que ver con la política, y entonces por eso es que ellos de alguna manera han desaparecido y no emiten opiniones, y si las hacen, pues lo hacen muy poco. Entonces, con este contexto podemos ver de qué manera se burlan de todo lo que representa la religión para nosotros los nicaragüenses, los que practicamos la fe católica, los que creemos en nuestra doctrina, en este cristianismo, que lo tenemos tan arraigado que para nosotros celebrar un bautizo, celebrar una boda, son de esos sacramentos que realmente nos llenan de orgullo y que nos hacen sentir de que esos valores familiares que nos han inculcado, pues los llevamos con nosotros, y es algo
muy bonito y algo muy sagrado, pero cuando se hace desde la fe, no desde la manipulación, no desde el exhibicionismo, y peor, que lo están haciendo personas que son claramente declaradas enemigas de nuestra religión. Entonces, no normalicemos este tipo de hechos, y yo como católica y como nicaragüense siento asco y siento repudio de ver esta manipulación y esta burla que cometen en contra de nuestra creencia y de nuestra fe cristiana, porque es como dicen, aunque se den golpe de pechos, no hay ningún arrepentimiento por las cosas que están haciendo, por el mal que están causando, y sin embargo quieren vender la imagen de que son religiosos manipulando a la opinión pública a través de este tipo de imágenes, esta serie de fotografías, para exhibir al nuevo parásito de la familia que está mangoneando a Nicaragua, que tiene destrozado al país y que la gente ahí adentro sigue padeciendo bajo ese régimen totalitario. Paso ahora al siguiente tema. El caso del señor asesinado en Costa Rica es una rencilla personal que traían estas dos familias. Ya llevaban 4 años de conflicto, habían denuncias en la policía. El señor fallecido ya había denunciado a su vecino por agresiones con arma y las autoridades nunca hicieron nada, nunca intervinieron. Y los responsables del condominio tampoco nunca hicieron nada para terminar con el conflicto, el lío que tenían ellos con este tema de la llave de pase de agua, que era por lo que se iniciaban generalmente las discusiones. Ahora, resulta que en los medios nicaragüenses hay una manipulación de la información porque no cuentan la historia real desde dónde viene el conflicto. Están diciendo que es un crimen de odio y xenofobia por el hombre ser nicaragüense, el fallecido. Es una tragedia que enluta y destruye a 2 familias. Quienes van a pagar las consecuencias es el señor que asesinó a su vecino. Uno va para la cárcel, el otro va para la tumba, y los hijos y las familias quedan completamente destrozadas. ¿Cuál es el punto de esto? Es el llamado a la reflexión. Los nicaragüenses tenemos esa fama de ser violentos, de ser agresivos, de querer resolver todo a los gritos y a los golpes. Y la realidad que se encuentran, que cuando tienen a otra persona de frente y esa persona está armada y usa armas, el desenlace va a ser una tragedia como la que se vio. ¿Fue desproporcionado? Sí, porque fueron más de 10 disparos, fueron 14 tiros lo que le metió este hombre costarricense al nicaragüense. Fue desproporcionado, pero al calor de la discusión, pues uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Entonces es sabido que nosotros tenemos la mala costumbre que no sabemos lidiar con los conflictos, no sabemos resolver problemas, no sabemos dialogar. Y va siendo hora de que los nicaragüenses aprendamos a través de la educación, a través de la reflexión, a quitarnos estos malos hábitos que lo único que generan es conflicto. O sea, ¿qué necesidad había de que llegara a este fatal desenlace? Una cosa que parece una tontería, una cuestión de nada. O sea, todo el mundo se pregunta, ¿pero qué pasó ahí? ¿Por qué terminó en esa tragedia? ¿Por qué no pudieron resolverlo de otra manera? Es que hay varios factores que influyen en todo esto. Número 1, que el conflicto entre vecinos llevaba años. Las autoridades nunca intervinieron a tiempo, sabiendo que ya habían amenazas con el arma de fuego. Y lo siguiente, porque el condominio nunca resolvió el problema ese de la llave de pase compartida. O sea, hay un montón de elementos y no es justo que los medios nicaragüenses estén promoviendo nuevamente esta rivalidad entre nicaragüenses y costarricenses, porque la manipulación de la que estoy hablando no es que es un caso de xenofobia, es un conflicto de vecinos que ya tenía muchos años y que nadie hizo nada, nadie intervino, nadie hizo nada para evitar que esto llegara a escalar a tanto. Pero en los medios de comunicación no están diciendo
que venía de toda la historia desde dónde venía el conflicto, sino que lo que están haciendo es decir, lo mató por ser nicaragüense y le metió tantos disparos por el odio que tiene el tico hacia Nica. Y no es verdad. Está grabado en video. Está registrado. Los vecinos han contado la historia, todos han dado sus versiones. Y no se trata de eso. O sea, en ningún momento vino el hombre y dijo, bueno, a usted yo lo voy a matar porque usted es nica. No fue así. Y no es justo que se siga promoviendo ese odio entre dos países vecinos que en ciertas circunstancias son países que de alguna manera se han apoyado los unos a los otros. Los nicaragüenses ayudaron mucho a Costa Rica cuando Costa Rica lo estaba pasando mal, cuando la gente viajaba hacia allá porque habían mejores condiciones económicas y había empleo, que es lo mismo que ahora está haciendo el país, recibiendo a los nicaragüenses, ayudándolos, dándoles la oportunidad de que se salven de aquella cochinada, de aquel desastre que hay dentro del país. Entonces no es posible de que empecemos nuevamente a caer en este tipo de manipulación donde nos enseñan a nosotros que los nicaragüenses nunca hacemos nada malo, nosotros nunca tenemos la culpa, nosotros siempre somos víctimas. Oye, el que tiró el primer golpe fue el nicaragüense, está grabado en video. No lo estoy justificando, porque esto no es justificación para digamos, para este acto trágico. ¿Fue desproporcionado? Sí. No debió haberle metido tantos tiros, es verdad, en eso estamos de acuerdo. Pero la mala costumbre de los nicas de iniciar pleitos, de insultar, de gritar, de tirar golpes con los puños, eso no es nuevo. Nosotros somos muy violentos y tenemos esos arranques, y es a lo que me refiero. En un país tan distinto de las costumbres, de las normas, de lo que se establece dentro de la sociedad nicaragüense, donde cada quien pega gritos, hace ruidos, pone música a alto volumen, y la gente está acostumbrada a eso y no están llamando a la policía por eso, no pueden estar haciendo eso en otro país. No pueden estar buscando pleito, no pueden estar buscando conflicto. Las cosas se resuelven hablando. Oye, y si al final el conflicto duró tantos años, llevaba 4 años, ¿por qué ninguna de las dos familias hizo lo posible por mudarse del lugar? No, ahí estaban constantemente en la peleadera. Y eso es muy común en las cuarterías dentro de Costa Rica. Los conflictos a los nicaragüenses los tienen como muy trabajadores, pero también como conflictivos. Por lo mismo, porque nadie se mide, nadie se detiene a pensar que no pueden estar actuando en un país ajeno como actúan en su propio país, porque las consecuencias son nefastas. ¿Qué pasa? Que al final la persona que es demasiado conflictiva la terminan echando de las casas, la terminan echando de las cuarterías. Por eso mismo, porque no saben comportarse, porque no saben respetar la tranquilidad y la paz que necesita el resto de la gente en las casas que son compartidas. Así que mi llamado es a la reflexión. No caigamos en la manipulación que hacen los medios nicaragüenses. Nosotros sabemos que detrás de todo eso hay políticos que son los que impulsan esos medios y que tratan de generar este tipo de opiniones y este tipo de conflictos para de alguna manera hacer que la gente reaccione, para de alguna manera tener alcance, para de alguna manera, ya que han perdido tanta credibilidad, a hacer creer que están del lado de la gente, del lado de la justicia, del lado de la verdad, cuando lo que están haciendo claramente es nuevamente destapar la olla de presión del eterno conflicto que siempre han dicho que hay entre nicaragüenses y costarricenses por el tema de la xenofobia y la discriminación, siendo de que hay gente, se generaliza, siendo de que hay gente tanto de Nicaragua como de Costa Rica que son buenos ciudadanos y que son malos ciudadanos. Gente que puede resolver los problemas dialogando, conversando, y gente que no tiene maneras de conversar ni de resolver los problemas porque no tienen la capacidad mental, la inteligencia emocional para lidiar con los conflictos. Entonces no se puede decir que en Costa Rica odian a los nicaragüenses, porque entonces los nicaragüenses tendríamos las puertas cerradas en los empleos, en las casas, y no estaría la sociedad nicaragüense resurgiendo dentro de esta sociedad en Costa Rica, porque son
personas que son trabajadoras y no por un caso aislado que se da en todo este digamos, contexto del conflicto de vecinos, pues vamos a generalizar y empezar con esa eterna guerra que no nos deja nada bueno y que no nos beneficia a ninguno de los dos. Porque, como repito, hay gente muy buena en Costa Rica, costarricenses 100%, que son muy respetuosos de los nicaragüenses. Y también hay nicaragüenses que son demasiado conflictivos. Los dejo con esta reflexión. Hago el llamado a no seguirle la corriente a estos manipuladores que no cuentan la historia real, que no cuentan la historia completa y que tratan de llevar la noticia hacia el amarillismo y hacia lo que a ellos les conviene para tener alcance y reproducción. Es lo único que están haciendo, porque como han quedado completamente evidenciados de que tienen patrones, que tienen detrás a los políticos que les pagan para llevar una agenda y hasta tienen un lenguaje dictado de cómo tienen que redactar las notas. Por ejemplo, decir orteguismo, no sandinismo, decir dictadores a los que son digamos personajes de derecha, y luego hablan de revolucionarios cuando se trata de los dictadores de izquierda, que no se puede decir que todo el sandinismo es malo, sino que hay un sandinismo bueno, que hay algo rescatable dentro de toda esa corriente de pensamientos, esa cochinada que fue toda la ideología de izquierda comunista de los sandinistas, que ahora tratan de venderlo como de que fueron simples errores y que realmente los nicaragüenses tenemos que olvidar toda esa historia, toda esa masacre, todo ese robo que ellos cometieron, todos ellos cometieron en los 80, y que nos quieren manipular para que ahora veamos como grandes líderes a un viejo sinvergüenza, descarado, degenerado, igualito a Daniel Ortega, que es su hermano Humberto Ortega, que lo venden como el único capaz de lidiar en medio de todo el conflicto, y que hasta ya le pusieron el título del gran opositor y representante de toda la clase política de Nicaragua, y es el que va a mediar y es el que va digamos, el que va a tener la verdad en su mano una vez que entren en negociaciones él y su hermano, como siempre lo han hecho. O sea, es una manipulación a todos los niveles. Y con el tema ¿por qué estoy tocando los dos temas, el de la Camila y el de este señor del asesinado? Porque dentro de lo que son las notas de los medios nicaragüenses, pues han reproducido la noticia, le han dado un alcance increíble a esa fotografía del bautizo del hijo de Camila Ortega, más de lo que hace la propaganda oficialista. O sea, esto es increíble. A estos medios, ¿quién les está pasando plata para que hagan grande una nota como es el bautizo de esa criatura? Es ahí el punto. Es ahí lo que quiero que tengamos en perspectiva. Con esto he llegado al final de esta transmisión. Les agradezco a todos sus comentarios, les agradezco a las personas que se preocupan por mi persona y preguntan cómo estoy. Estoy muy bien, gracias a Dios. Les agradezco el interés, y cada vez que tenga oportunidad para dirigirme a ustedes dentro del canal NSI, dentro de las diferentes plataformas en las que participo, pues siempre van a contar conmigo. Mucha suerte a todos, mis condolencias para la familia doliente, y también mi solidaridad con el otro señor que no supo medir las consecuencias de sus acciones y que por lo tanto va a pasar mucho tiempo preso pagando el crimen que cometió, y su familia pues que también va a sufrir las consecuencias porque se destruyen completamente ambas familias. Así que con esto los dejo. Como siempre les recuerdo, no es la gota la que termina por partir la piedra, sino la constancia con la que cae.